Dios le bendiga de una manera especial. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, apasionado por su presencia. Estamos aquí en esta hora para darle una palabra de parte de Dios que sabemos que va a bendecir su vida de una manera especial. En el día de hoy me encuentro en el lugar, en la ciudad de Constanza, y me encuentro con un amigo desde hace muchos años, nos conocemos. Sí, hace muchos años. Ya tú eras cristiano Sí, sí, ya era cuando yo me cristiano. convertí. Nada, un hombre de Dios que nos hemos puesto de acuerdo para que él sea que traiga una palabra de Dios para su vida. Y estaremos hablando de un tema bastante interesante, bastante importante. Y sé que a usted le será de mucha, mucha bendición. Así que le pedimos que se tome unos minutos de su tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirle en esta preciosa hora. Voy a dejar que mi hermano y amigo se esté presentando y esté leyendo la Biblia, el versículo bíblico, y así comencemos con lo que Dios tiene para su vida. Dios te bendiga, mi hermano. No diga más. Primeramente, en que todo, damos las gracias a Dios por la invitación a esta plataforma, que yo sé que verdaderamente es algo de Dios, algo que nació en el corazón de Dios Amén. y que vamos a ver la mano de Dios obrando. No sé, como ya mi hermano ha mencionado, mi nombre es Joel Oriña Hernández. Soy de aquí del pueblo de Constanza, República Dominicana. Me congrego en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, donde ya nos pastorea la pastora Teresa Ureña, mayormente conocida como Maris, juntamente a su esposo, Francisco Antonio Lagares. Simplemente soy un servidor Amén. que habla de Dios, o sea, lo que Dios me ha mandado. Así Entonces, es. estaremos hablando específicamente, tomando como referencia lo que es el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Así que leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Poderoso el Dios. tema. El tema que tenemos para hablar es acerca del Espíritu Santo. Amados, hablar del Espíritu Santo es algo demasiado especial. Por eso de verdad le pedimos que atesore esta palabra, porque le puede ser de mucha bendición. Mi hermano, fluye con lo que Dios puso en tu corazón y nada, para adelante. Que ese público sea Amén. bendecido. Amén, amén. Yo sé que será de gran bendición. Así es. Así que le pedimos, como dice mi hermano, que si está haciendo algo, que le ponga atención a la palabra de Dios, porque yo sé que ciertamente esta palabra le va a bendecir. Amén. Entonces, hablando ya de este tema, tomando como punto de partida el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde ya hemos leído y se habla sobre el Espíritu Santo y la forma en la que el Espíritu Santo va a obrar a través de nuestra vida. Una vez que ya nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret y decidimos que el Espíritu Santo venga hacia nosotros. En este caso, para poder hablar del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo que es mención de esta ley, que es la ley de la primera mención, que explica que para poder hablar de algo, primeramente tenemos que ir al origen de ese Así algo. es. Entonces, para poder llegar a lo que es el origen, nosotros tomamos como punto de referencia o pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Así es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Qué poderoso. Recuerda que no podemos hablar de algo si primeramente no decimos qué es Sí, exacto. o quién es. Así En es. este caso, hablando de quién es el Espíritu Santo, hay que entender que la palabra de Dios en sí, completamente, encierra que el Espíritu Santo es a quien Dios nos ha delegado, quien Dios nos ha entregado para que la iglesia en sí pueda cumplir su función hasta que venga la venida del Señor. Así Porque es. sabemos que Jesús estaba aquí con nosotros, prácticamente estaba en la tierra, perdón, y él decía, cuando yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, Sí. sino que yo enviaré al Consolador para que Él esté con ustedes y Él os acordará las cosas que ya yo le he dicho. En sí, eso quiere decir que el Espíritu Santo es la forma en la que Dios trata con nosotros. El Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros tratamos de agradar a Dios y conseguimos ese objetivo a través de lo que es el mismo Espíritu Santo. En sí el Espíritu Santo trata como de ser el consolador. Así Por es. ejemplo, en el libro de Génesis podemos ver que Dios crea todo. Dios crea al hombre, Dios crea a los animales y todo eso. Pero hay una parte de la Biblia en la que Dios dice, hagamos al hombre. Ajá. Si te das cuenta, Verso Misael, 26. es que Dios no está haciendo solo. Dios no está No, haciendo al hombre solo. no. Lo en sí, ahí está la participación de la Trinidad. Así es. En el cual participa el Espíritu Santo. Wow, Si vamos a hablar de Dios, Dios es quien habla, Dios es quien da la orden, Dios es la fuente totalmente. Sí. Jesús es la palabra, sabemos lo que dice El verbo. la palabra de Dios, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Como ya sabemos que Dios era quien hablaba, Jesús era lo que Dios hablaba, pero el Espíritu Santo era quien ejecutaba lo que Dios hablaba. Wow, el que lo materializaba. Lo Qué poderoso. materializaba.
Entonces, Sí. ese mismo Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, es en sí el que nosotros tenemos para recordarnos las cosas que dijo Jesús, las cosas que hacía Jesús y cómo nosotros debemos de caminar continuamente una vez que ya aceptamos al Señor en nuestra vida. Sí, y escucha algo, también quiero poner esto en contexto. Creo que sí. Según lo que tú hablas, el Espíritu Santo es una persona. ¿Sabes que los otros días estaba en antiel y me llegó una pregunta y me turbé un poco porque dije, Dios, ¿y cuál es la respuesta? Y la pregunta que me llegó fue, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona si los espíritus no tienen cuerpo? Y wow, me turbé y dije, Dios mío, ¿pero ¿y qué es esto? Y el Señor me dio la respuesta. Y el Señor habló a mi corazón y me hizo entender. El Espíritu Santo es una persona porque tiene características de una persona. Así Aunque Él es, sea persona en los cuerpos, Él usa así nuestros es. cuerpos, porque la Biblia dice que somos morada del Espíritu Santo. Del Ahora, ¿qué Espíritu Santo. pasa? ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona si es espíritu? Sencillo, porque tiene cualidades de una persona. Habla, según Juan 16, escucha, se contrista, es decir, se entristece. Totalmente. Entonces, por esas características, y puede ver también, Puede que ver. por esas características lo hacen una persona. Así Entonces, es. déjame decirte algo, según lo que tú estás hablando, es imposible el caminar de un cristiano exitoso en esta tierra si no es por el Espíritu Santo. Si no es Porque por el Espíritu analiza algo, Santo. si no fuera tan importante, ¿por qué Jesús dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo? Yo voy a dejar con ustedes la promesa. Oye, Así el es. Espíritu Santo es la promesa del Padre a nuestras vidas. Lo que veníamos hablando ahorita que veníamos allá abajo, que Sí, sí. decíamos que sin el Espíritu Santo tu carne no está sometida. No está sometido. Porque si así fuera, todo el mundo pudiera dominar su carne. No podemos dominar nuestra parte carnal y pecaminosa si no es por el Espíritu Santo. Así Fíjate en es. Romanos 8. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Lo que tú estás diciendo es que el Espíritu Santo es la fuente de energía, la fuente de vida en un ser humano, Totalmente. andando en el caminar con El Dios. Espíritu Santo en sí es la esencia de Dios. Sí. El Espíritu Santo, podemos decirlo en estos términos, que es la presencia totalmente La presencia de Dios. necesaria. Entonces, sin esa presencia, como decía Moisés, Moisés lo dijo porque él lo entendía. Él entendía que sin la presencia de Dios era imposible que él pudiera lograr los objetivos que él tenía o los objetivos que Dios tenía para Sí. con él. Entonces él decía, si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir. No permita que me vaya. En otro caso, podemos decir que él se refería en sí al Espíritu O sea Santo. que cuando habla de presencia, habla del Espíritu Santo Habla del también. Espíritu Santo. Ok. En sí, cuando le hablaba, si tu presencia conmigo no va, es lo mismo que decir si tu Espíritu Santo conmigo no Wow, va. sí, sí, qué Eso es poderoso. totalmente lo mismo. Entonces, corroborando con lo que dice mi hermano Misael, podemos entender que el Espíritu Santo es una persona. Y esa es la segunda parte de lo que vamos a tratar aquí. Ahora, la primera pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Sí. La segunda pregunta es, ¿qué no es el Espíritu Santo? Wow, miren, suelta Entonces, eso es algo muy importante, puesto que muchas personas han tratado de recopilar información siempre desde el inicio y tratar de poner al Espíritu Santo como de encajarlo, como de ponerlo simplemente a una fuerza activa, como dicen por ahí, Sí. entre muchas otras cosas, como simplemente un ser, el cual no tiene suma relevancia, pero el Espíritu Santo en sí sí es una persona. Claro. El Espíritu Santo es alguien que se ofende, como dice mi hermano Carlos. El Espíritu Santo es alguien que se contricta. Entonces nosotros debemos de tratar con ese Espíritu Santo. Nosotros debemos de tratar de tener una relación con Él. Porque si no tratamos de tener esa relación, entonces sería imposible obrar para Dios. Sería Sí. imposible nosotros Así ser es. servidores de Cristo. Por eso es que vemos que la palabra de Dios dice que todos los profetas, los cuales vinieron al pueblo de Israel, hablando, todos iban inspirados por el Espíritu Santo. Wow, sí, Eso quiere poderoso. decir que en todo lo que hagamos, si no contamos con la inspiración del Espíritu Santo, entonces no es para Dios o no viene de parte de Dios. Desde que todo comenzó, desde que comenzó la fundación de este mundo, de todo Sí. lo que nosotros podemos ver, de todos los materiales, el Espíritu Santo tiene su participación. Literalmente. Así es. Entonces, el Espíritu Santo, en esta parte de qué no es el Espíritu Santo, es que muchas personas se han confundido con algo que es de suma relevancia. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una herramienta, lo cual está equivocado. Nosotros somos la herramienta del Espíritu Wow, sí, Santo. sí, sí. Porque si vamos a la palabra de Dios, vemos Sí. cómo Jesús obraba, vemos cómo Jesús se movía. Y dice la palabra de Dios que Él no hacía nada si no era por medio del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Él no usaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usaba a Él. Entonces, el Espíritu Santo, Él no provee las herramientas, pero Él no es una herramienta. Él da los dones. Nosotros somos sus herramientas. Así es. Es Él quien nos usa. Entonces,
esa herramienta, como dice mi hermano Carlos, que Él nos da los dones espirituales, son las herramientas que nosotros necesitamos para el fluir de la vida cristiana. Así es. Para nosotros poder decir verdaderamente que estamos sirviendo a Dios utilizando los recursos que Él nos provee. Entonces, Él nos entrega esa herramienta, pero Él no es una herramienta. No, así es. Nosotros somos herramientas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios que hay que cuidar en sí de nuestro cuerpo humano, físico en el que vivimos, porque es templo del Espíritu Santo, es donde Él habita, es donde Él se mueve. O sea, que Él puede usar estas manos, Él puede puede usar la mi mano, boca, claramente. puede usar. Entonces, Por eso es que, mira, que Jesús, ya hablando tú de lo que tú decías, tú dices que Jesús se movía por el Espíritu Santo. Es tanto así que la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que por el Espíritu Jesús dio mandamiento a los apóstoles y están en mayúscula. Es decir, el mismo Jesús dijo, yo no hago nada, yo lo que yo hago primero lo veo hacer al Padre. Y lo que yo digo primero lo escucho al Padre. ¿Cómo lo escuchaba si Jesús estaba en la tierra? Por el Espíritu Santo. Por medio Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? La conexión entre el Padre, el Hijo y una persona aquí en la tierra. Es eso. O sea, yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo saber, no puedo conocer a Jesús, porque Él dijo en Juan 16, Él tomará de lo mío Así es. y se los hará saber. Fíjate algo, Cristo está diciendo, lo que yo soy, Él se los va a revelar. Por ejemplo, y me voy más profundo, Él dijo, el Espíritu Santo no hablará lo que quiere, hablará lo que escuche. Es decir, que todo lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, ya Jesús lo habló en el cielo. El Padre y el Hijo lo hablaron. Claro, eso es profundo, hermano. Hay que tener la mente abierta para entender esto. Lo importante que el Espíritu Santo en una vida lo fue para Jesús. Claro, por eso que la palabra de Dios nos enseña cuál es la importancia del Espíritu Santo. Sí. O sea, qué tan relevante es el Espíritu Santo. Lo cual seguiremos en las pautas de esta grabación, porque yo entiendo que el Espíritu Santo en sí es lo más importante para el creyente. Claro. Es lo más importante para el ser humano. Cuando tenemos el Espíritu Santo, agradamos a Dios. Simplemente por tener esa presencia. Es que yo no puedo agradar a Dios solo, Joel, entonces. No se puede. O sea, yo no puedo decir, levantarme una mañana y decir, déjame agradar a Dios yo solo. No podría entonces. Mira, lo que sucede, Misael, lo que sucede es que cuando tú haces algo, aunque sea algo bueno, cuando tú haces algo bueno, no nació en tu corazón principalmente. Sí. Nació en el corazón de Dios. La creación de esta plataforma no nació en tu corazón. No, jamás. Nació en el corazón de Dios. Nadie puede hacer algo bueno en esta vida que no venga de parte del Espíritu Santo. Wow. Sí, eso es algo increíble. Y fíjate algo, cómo me encanta, tenemos un Dios demasiado poderoso e inteligente. Fíjate, toda la historia comienza en Mateo capítulo 3, verso 17 en adelante, cuando dice que Jesús te bautiza. Sale de las aguas. 30 años atrás no vemos un milagro de Jesús. No sé. Lo único que yo escuché o leí de Jesús fue que a los 12 años estaba en el templo, ok. Pero tú no vas a escuchar un milagro de Jesús. Ahora, cuando el Espíritu, porque Él es carne, Jesús vino en carne. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre Él, que se abren los cielos en Mateo 3, mire, a mí me encanta ver esto, porque Dios no mandó al Hijo a ejercer el ministerio sin primero llenarlo del Espíritu. Así es. Lo primero que hace el Padre para asegurarse del éxito de su Hijo, Dios mío, en la tierra, es hacer que sea lleno del Espíritu Santo. Fíjate cómo entonces dice Mateo 4, entonces dice, y por el Espíritu fue llevado al desierto. Yo te aseguro que Jesús no estaba solo en ese desierto, porque fue el Espíritu que lo llevó. El Espíritu fue el que lo ayuda en el desierto. Y dice que cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu y comenzó a hacer milagros. Pero me encanta ver esto, es poderoso. O sea, no podemos ejercer un ministerio, una vida cristiana exitosa, si no somos ungidos por el Espíritu Santo, amado. Debemos de ser ungidos por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros nos vamos a seguir dando cuenta en el transcurso, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Es imposible. Tú ves que todo lo que soportaron en Antiguo y Nuevo Testamento, porque debemos de en sí tener cuál es la importancia. Todo lo que soportaron, las tentaciones, pruebas, en sí todo fue por parte del Espíritu Santo. Recibieron fuerza del Espíritu Santo. Así es. O sea, con nuestra propia fuerza humana ni siquiera podemos servir a Dios. No. Incluso quien te mueve a querer tener una relación con Dios, aceptar a Jesús de Nazaret en tu vida, es el Espíritu Santo. Y es bíblico, disculpa que te roba, Joel, porque dice que el Espíritu es el que pone en sí el querer. Como el hacer. O sea, el yo querer servirle a Dios con pasión, con anhelo, es porque el Espíritu Santo lo está poniendo en mí. Así es. En pocas palabras, en mi humanidad, en mi parte humana, no hay deseo de agradar a Dios, porque la carne no se ajusta a lo de Dios. Y que Él es quien convence de pecado. Él es el que convence. O sea, cuando alguien está predicando y una persona inconversa escucha la palabra de Dios y siente algo dentro de él que entiende que debe de buscar a Dios,
que entiende que como está viviendo no es la forma correcta y que tiene que correr a los brazos de Dios, es porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en él. En esa persona, Ya estaba así es. trabajando. Es decir, que nadie llega a los caminos de Dios por palabra bonita. No, y ni por un buen consejo, Ni por aunque, un buen aunque son consejo. buenos los consejos. Son buenos. Igual te digo, mira, nadie puede cambiar. Ni los hogares CREA te pueden cambiar, son No, buenos, que la gente son va, muy buenos, ok, en realidad, y los sí. psicólogos, y tú no estoy en contra de Sí. nada de eso, pero nada de eso va a producir en ti una transformación como la produce el Espíritu Santo. Así Tú es. puedes ir a un buen psicólogo y salir quizá un poco mejor, Así es. pero en unos días va a estar igual. Así es. O sea, pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón o en nuestro corazón, literalmente somos transformados, somos cambiados y comenzamos a caminar bajo la voluntad de Así Dios. es, porque si vamos en el aspecto psicológico, la psicología en sí se encarga de estudiar la conducta humana, Ujú. la conducta mental, Sí. etcétera. Pero el psicólogo, aunque él puede estudiar la conducta, pero yo creo que el Espíritu Santo, él no estudia la conducta. Él estuvo participando en la creación de cuando tú estabas haciendo simplemente un pensar de Dios y él Sí. participó en cada parte de la creación. Es decir, el psicólogo te puede aconsejar, pero el psicólogo no fue quien te creó. No. Al contrario del Espíritu Santo, él conoce en sí, Sí, cuál es wow. nuestra naturaleza, Wow, él sí, conoce poderoso. cada parte de nosotros, de nuestro Sí. pensamiento. Incluso la palabra de Dios hace referencia de que él escudriña totalmente, él escudriña lo profundo del corazón del hombre. Ajá. Él escudriña así mismo como él escudriña lo profundo del corazón de Dios, que Así de es. eso era lo que hablábamos ahorita. Que el Espíritu Santo trae totalmente lo que él escucha del Padre y todo Así eso. es. Incluso sin el Espíritu Santo no puede morar. No, y No es podemos orar. bíblico. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 26. Dice que no sabemos orar ni Como cómo conviene. conviene, pero el Espíritu. O sea, oye, eso que tú dices es poderoso. Desátalo tú. ¿Por qué no podemos orar sin el Espíritu? Es que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros vivimos en una naturaleza corrompida a raíz del pecado, que eso sucedió luego de que en el Génesis Adán y Eva corroboraran al pecado, es decir, fueran a la desobediencia. Ahí se perdió totalmente la comunión con la santidad de Dios, Así es decir, la es. comunión con el Espíritu Santo, porque incluso lo que permitía que Adán pudiera comunicarse con Dios era el mismo Espíritu Santo. Claro. Era el mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando el pecado llega, porque el Espíritu Santo y el pecado no se juntan. No. No se juntan. No. No puede haber una comunión entre la luz Y la con la tiniebla. tiniebla. No, no hay manera. Entonces, lo que sucede es que a nosotros vivir en esta naturaleza corrompida, estar siempre rodeado de tanto deseo, de tanta preocupación y todo eso, nosotros vamos a orar según lo que nosotros creemos. Pero el Espíritu Santo ora a través de nosotros con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios. Sí. Es decir, la palabra indecible significa que no se pueden describir. Wow, No sí, es sí, algo que poderoso. humanamente no se entiende. Como tanto necesitamos al Espíritu Santo porque Él se comunica con Dios y Él sabe qué nosotros necesitamos. Sí, wow, qué importante es el Espíritu Santo. Sí, Oye, cuando tú... y perdón, sí, sigue, perdón, sigue, que, sigue. perdón que te interrumpa, pero Sí, mira, sí, no, dale, dale. nosotros sabemos qué queremos. Y ni siquiera sabemos qué queremos. Sabemos 1% de lo que queremos. Ajá. Pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos. Wow. Ese es el punto. Así es. O sea, Continúa. nosotros no sabemos lo que queremos. O sea, yo puedo querer esto, pero no, quizás no lo necesito. Así Pero es. el Espíritu Santo sabe si lo necesito o Así no, es. ¿verdad? El Espíritu Wow, Santo qué sabe poderoso. que tú necesitas. Mira, yo quiero explicar algo acerca de la conexión para después que tú sigas, de lo importante, cómo funciona. Yo daba estos ejemplos otro día. Yo tengo un dron, Joel, ¿verdad? Cuando el dron está en el piso, yo puedo ver lo que el dron ve, porque está en el piso. Cuando yo subo el dron 100 metros arriba, Aleluya. yo no puedo ver lo que el dron está viendo porque él está en las alturas, yo estoy aquí Así abajo. es, Ahora, así es. hay una forma en que yo sí puedo ver lo que el dron está viendo. El dron se conecta con el teléfono. Como hay esa conexión del dron con el teléfono, aunque el dron suba 100 metros y yo esté aquí abajo, yo puedo ver lo que él ve por causa de una conexión. Totalmente. ¿Me entiendes? El teléfono me sirve a mí para ver lo que el dron está viendo de arriba, por la conexión que tiene. Si Así se es. cae la conexión, yo no puedo ver lo que el dron ve, porque está en las alturas. Exactamente. Esto pasa con el Espíritu Santo. Tú no puedes Poderoso, ver, poderoso. tú no puedes ver las cosas espirituales si tú no tienes conexión con el Espíritu. Así es. Tú no puedes orar correctamente sin el Espíritu. Tú no puedes saber la voluntad del Padre con tu vida si no te la revela el Espíritu. Totalmente. Dice que en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante, dice que el Espíritu Santo, tú lo hablabas ahora mismo, escudriña el corazón del Padre, lo profundo del Padre. Y eso que Él escudriña del Padre es lo que nos trae al oído de nosotros. Así es. Yo no puedo escuchar el corazón del Padre si el Espíritu no me lo revela. No se puede. ¿Ves? Entonces, si el dron está allá arriba y yo estoy conectado con mi teléfono, yo veo lo que Él ve. Entonces, cuando estamos conectados con Dios, vemos lo que Él mira, escuchamos lo que Él habla, hacemos lo que... ¿Me entiendes? Por eso ahora Así entiendo es. que Cristo decía,
lo que yo hago, primero lo veo. La resurrección de Lázaro fue vista en lo espiritual primero. Así es. El paralítico de Bethesda fue visto en lo Sí, espiritual porque primero. recuerda que en la resurrección de Lázaro, él dio gracias antes de que sucediera, Antes de que porque ya lo había sucediera. visto en el espíritu. Porque por el espíritu. Entonces, el espíritu de Dios es demasiado importante, pero hay muchas personas que no han entendido que el Espíritu Santo hay que tratarlo como a una persona. Hay gente que va a orar y es, Espíritu Santo, baja, que no sé qué más. Él está ahí. Él está ahí. Yo me siento. Una vez, para pasarte, me pasó una experiencia y lo escuché a otro predicador y dije, voy a predicarlo algún día. Tenía un par de días orando y no sentía nada, Joel. Nada. Yo digo, Dios mío, pero ¿y por qué no estoy sintiendo nada? Y dije, no, esta atmósfera tiene que cambiar. Yo tomé una silla. Creo que fue, yo estaba en la iglesia, creo que era. Yo tomé una silla, Joel, y yo la puse delante de mí. Y yo me senté en la otra silla. Y yo comencé a hablar con el Espíritu Santo, no con la silla. Yo la puse Aleluya. enfrente de mí en simulacro de que Él está sentado ahí. O sea, yo no tengo que buscar en el cielo, allá, allá, no, lo que tengo a un lado. Así es. Lo que está en mí. Entonces, Así es. eso es el Espíritu Santo, tú vayas a hablar con Él. El Espíritu Te Santo pasó es una esto persona. en este día, Espíritu Santo, amigo mío. Así. Así Es es. sencillo. Eso es como yo leí en el libro de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo. Ajá. Y me llama mucho la atención porque él expresa una relación con el Espíritu Santo. Una relación totalmente como si fuese, como tú estabas diciendo, como si fuese con otra persona. Y no es como si fuese, es otra persona que Sí, está ahí al lado así tuyo. es. Entonces tú hablas con el Espíritu Santo, así mismo como estamos hablando nosotros dos aquí. Eso se le llama comunión. Comunión. Porque las personas Totalmente. piensan, Joel, que solo pueden hablar con el Espíritu Santo en un momento de oración en un cuarto. No. Pablo habló de la comunión del Espíritu Santo. O sea, yo puedo ir manejando y hablando con Él, Así es. sin tener que abrir Así la boca. es. Porque la Biblia dice en el Salmo 139, no está la palabra en mi boca que tú la sabes. O sea, que lo que yo Tú la pienso, Él lo sabes. sabe. Él Yo lo puedo sabe. hablar con Él donde quiera que esté. Bregando, bañándome, donde quiera. Sí, así es, así es. Y muchos ven al Espíritu Santo y no es que está mal. Lo ven como algo tan superior, que deben de prácticamente cuando llegan delante de Él, cuando llegan a hablarle a Él, como hablarle en palabras totalmente rebuscadas, totalmente Sí, refinadas. sí. Como si le estuviesen hablando a un general. Y no está mal. No. Pero el Espíritu Santo es un amigo. Sí, Al Espíritu Santo se sí. le habla con una comunión como la que tenemos con un amigo. Si yo estoy hablando contigo ahora, pero yo te tengo respeto, pero te tengo que hablar con confianza. Así es, con confianza, Wow, esa es qué la poderoso palabra, es con eso, sí. confianza. Entonces, prosiguiendo en la siguiente parte, Ajá. vemos lo que dice en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, que corroborando con lo que dice la palabra de Dios, esto prácticamente nos acerca un poco más. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría Wow, humana, wow. sino con la enseñanza que el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, con la enseñanza en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que esto nos enseña es que humanamente no se puede entender al Espíritu Santo. Wow. Humanamente no hay forma, no hay estudio, no hay ciencia que pueda entender al Espíritu Santo. así es. Al Espíritu Santo se le entiende a través de una comunión con Él, Sí. porque Él nos comunica totalmente cuál es su intención. E incluso, yo escuchaba algo y corroboro con eso, que dice que el Espíritu Santo tiene más intención de estar con nosotros que nosotros con Él. Sí, dice que la Biblia dice que nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Entonces, humanamente no hay ciencia que pueda entender al Espíritu Santo. No la hay. Por eso es que necesitamos una relación con Él para poder entender qué es lo que Él quiere, para poder entender quién Él es. Y te voy a decir algo, Joel, para aclarar esto a las personas que puedan escuchar esta palabra. El espíritu, tú leíste algo ahí muy poderoso. Acomoda lo espiritual al espiritual. El espíritu no habla con la carne, No habla ni la con carne. el alma. Con quien el espíritu habla es con el espíritu que sopló Dios en el Génesis cuando hizo al hombre. Y Así sopló es. Dios por la nariz aliento de vida. Ese aliento, ese espíritu, la palabra aliento tiene que ver con espíritu. Espíritu. El hombre tiene un espíritu que le puso Dios. Esa es la parte espiritual del hombre. El Espíritu Santo viene a hablar es con el espíritu del hombre. Por Así esa es. razón es que el Espíritu Santo no puede hablar con una gente con una gente del mundo que está en drogas y cosas. ¿Sabes por qué? Lo puede puede. convencer, pero no va a tener conexión con él, porque el espíritu de esa persona está opacado por el placer de la carne. Por Así eso no es. pueden escuchar a Dios. Así es. Entonces, para tú y yo escuchar a Dios,
el espíritu de nosotros tiene que estar limpio. Dígase, apartado del pecado, apartado de las cosas malas, que Totalmente. en nosotros reine el espíritu. Fíjate lo que dice Gálatas, que somos, que la carne, Gálatas 5, dice que la carne quiere una cosa y el espíritu otra. Y estas se oponen entre sí. Nosotros somos una guerra andante. Totalmente. Nosotros somos una guerra, una bomba andante, que todos los días la carne quiere hacer algo que el espíritu no está de acuerdo. Así es, Entonces, todo el tiempo. es como decía un varón, si tú tienes dos perritos, uno blanco y uno negro, y tú alimentas más al blanco, ¿cuál es el que va a crecer más? Es el blanco, eso es lo que pasa. Yo alimento al espíritu, tú alimentas al Espíritu Santo. ¿Cómo yo alimento al Espíritu Santo? No contritándolo, No contristando pasando al tiempo con Espíritu él, Santo. leyendo la Biblia, Orando. leyendo libros buenos, orando. Yo así alimento mi espíritu y mi carne queda muerta. Por eso puedo Totalmente. escuchar a Dios. O sea, no podemos escuchar a Dios si el Espíritu no reina en nosotros. Así Porque el es. Espíritu Santo viene a acomodar lo espiritual a lo espiritual del Por hombre. eso es lo que hace el Espíritu Santo, que Él se comunica con nuestro espíritu. Es porque luego de que una persona acepta a Jesús de Nazaret, ya su vida pasa totalmente de lo terrenal a lo espiritual. Ujú. Y todo lo que el hombre hace es en sí viene de lo espiritual. E incluso, yo me atrevo a decir que casi todo, o más bien todo lo que sucede en el mundo físico, es porque ya fue una consecuencia de algo que sucedió en el mundo espiritual. Entonces, es por eso que nosotros debemos siempre estar buscando a Dios en oración para crecer espiritualmente y para que podamos mantener esa Así comunión es. íntima con el Espíritu Santo. Yo creo que una de las oraciones más poderosas que tienes que hacer un ser humano, hermano, es pedir la llenura constante. Quiero Totalmente. aclarar esto también. El bautismo en el Espíritu Santo es uno, Uno. pero la llenura es constante. Así O sea, es. yo hoy puedo estar lleno, pero si mañana no mantengo esa llenura, yo me vacío. Se me va la llenura. Porque eso es como un vaso de agua que tú dejas en el vapor, Así es. en el sol. Se evapora. Al siguiente día tienes que llenarlo. O sea, Eso es así. una de las oraciones más importantes y que sé que es la voluntad de Dios es que día tras día tú debes decirle al Espíritu Santo que te llene. Lléname, Totalmente, sí. lléname, Buscar lléname. una unción nueva, fresca. Una unción fresca porque todos los días hay una unción fresca. Todos los días. Mira, hay una cualidad del Espíritu Santo que yo amo. La Biblia dice que Dios dio la fe por medida. Y si tú te fijas, todo tiene una medida. Nosotros comemos, tiene un límite. Tiene un límite. Dormimos hasta un límite. ¿Ves? Bebemos agua hasta un límite. Pero dice que el Espíritu Santo lo dio sin límite, sin medida. ¿Ves? ¿Qué me está Poderoso. diciendo a mí? Que mientras yo más profundizo a conocerlo, yo más voy a encontrar. Exactamente. En el Espíritu Santo nunca se van a acabar las revelaciones, nunca Nunca. se va a acabar lo fresco. Por eso es, como te decía ahorita, que de un versículo bíblico tú puedes escuchar 100 mensajes diferentes. 100 mensajes de un solo diferentes. versículo bíblico. Así Yo he es. escuchado predicaciones de un solo versículo bíblico a diferentes predicadores y todas han sido distintas. Quizás se parezcan, pero no son la misma. Hay una esencia. Hay en una cada esencia uno. porque en el Espíritu Santo está la solución a todas las Así cosas. es. Entonces la gente se ahoga buscando en lugares que no tiene que buscar, cristianos, porque la verdadera revelación de tu problema, de cómo salir de ahí, de esas necesidades, la tiene el Espíritu Santo. Totalmente la tiene el Es Espíritu ahí, Santo. pero hay que tener una comunión. Entonces, Tener una Joel, comunión con ¿querías Dios. decir algo más o...? Vamos a seguir con la próxima Ok. parte. Entonces, buscamos las características del Espíritu Santo. Algo muy importante, conocer Sí. cuáles son los atributos Ajá. que tiene el Espíritu Santo. Bueno, eso simplemente lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Te dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Mansedumbre. bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, las características en sí del Espíritu Santo son demostradas por los frutos del Espíritu. O sea, Ok. cuando vemos los frutos del Espíritu, ahí vemos las características del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos ahí? Que el Espíritu Santo es manso. Sí. Aprendemos que el Espíritu Santo tiene amor. Aprendemos Wow. que el Espíritu Santo en sí tiene bondad. Aprendemos cuál es la forma que tiene el Espíritu Santo para con nosotros. Como decía mi hermano Carlos, que el Espíritu Santo en sí se entristece. El Espíritu Santo, por eso que la palabra dice, no contristezcáis al Espíritu Santo, porque Él se entristece. El Claro. Espíritu Santo también se enoja. El Claro. Espíritu Santo es totalmente con la cualidad que tiene una persona, simplemente que lo espiritual del Espíritu Santo, todo tiene que estar totalmente alineado a su voluntad. Sí. O sea, yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo si no tengo mansedumbre. No se O puede. sea, yo lo puedo decir. Yo tengo el Espíritu Santo, sí, Sí, lo sí. tengo. Pero cuando llega un momento de tener mansedumbre, la pierdo, no la tengo. Claro. O sea, es el fruto. Quiero también corroborar algo que me está llegando a la mente, que tú dijiste al principio, que no es el Espíritu Santo. Iba a entrar ahí a decir algo. Quiero corroborarlo. Mira, Él no es una paloma. No. Él no es fuego. Él no es una fuerza. Él no es aceite y Él no es agua. Tampoco es viento.
son manifestaciones del Espíritu Así es, Santo. son manifestaciones Vino del como Espíritu paloma sobre Jesús, bautiza como fuego también, en representación de Santo. fuego, Unge como aceite. unge como aceite, ríos de agua viva, Así es. representación del agua, pero no es eso, Él es, porque el Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida como un aceite derramado, y Así es una es. manifestación, no, eso no le quita el rango principal de ser una persona. Sí, Esas son así es. solo manifestaciones del Así Espíritu es, Santo. manifestaciones Quería del aclarar Espíritu eso. Santo. Así es. Ujú. Que el Espíritu Santo en sí, de forma física, no tiene una forma. No tiene una forma. No tiene No forma tiene física. forma. Él es totalmente espíritu. Él toma tu cuerpo y lo usa. Así es. Tus Así manos, es. Él viene y las usa. Por eso es en el poder del Espíritu. Cuando pone las manos en los enfermos, no es tu mano. No es Es tu tu mano. mano como tal, pero el poder que sale de esa mano, la unción, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Así Entonces, es. en esa parte conocemos también lo que hace el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Claro. Que el Espíritu Santo nos trae poder. El Espíritu Santo trae a la iglesia poder. Pero recibiréis poder, me leí. Cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando haya Y me venido seréis sobre testigo, vosotros. y me seréis Así es. testigo. O sea, no puedo ser testigo de Jesús sin poder. Así es. Para Voy- nosotros poder hablar de Jesús necesitamos el poder del Espíritu Santo totalmente. Total. Y voy a decir algo aquí, ya estamos terminando, voy a decir algo. Yo no sé, pues, me escuchan los predicadores que puedan escuchar esto, pero el deseo principal de todo predicador y de Dios primeramente y de todo predicador, debe de ser manifestar poder. Así O es. sea, yo puedo predicar muy bonito y puedo un mensaje muy elocuente, pero si yo no veo a nadie recibiendo algo de Dios, yo siento que simplemente fui... Exactamente. Porque hay gente que dice, ya yo di la palabra, Dios trabaja y se van, entregan el micrófono y se van. No, es que yo le digo a Dios que tiene que pasar algo. Algo tiene Es que que si tú me suceder. enviaste, tiene que pasar algo. Donde está el Espíritu O sea, Santo, algo alguien tiene que tiene, suceder. por eso que la Biblia dice que donde está el Espíritu hay libertad. O sea, si el Espíritu está conmigo y me mandó a predicar, Él tiene que manifestar algo, Así alguien se es, tiene que así sanar, es. alguien tiene que recibir la llenura, alguien tiene que danzar en el Espíritu, algo tiene que pasar. Sí. Porque el Espíritu Santo, si está ahí, algo no va a pasar por alto. Así es, no va a pasar por alto. Entonces también, corroborando con esa parte, un amigo mío, pastor de aquí de Constanza, le decía que una de las manifestaciones favoritas de él, o no favoritas, sino de las que más, de lo que más suceden con él, del Sí. Espíritu Santo, no es en sí cuando alguien cae, porque alguien puede caer por el poder del Espíritu Claro. Santo, obviamente sí, pero una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo es cuando alguien es quebrantado de corazón y se arrepiente de su Wow, pecado. sí, eso es poderoso. Yo voy con ese pastor. Cuando yo predico en los lugares, si una gente cae o no cae, bueno, gloria a Dios. Si cae, gloria a Dios, si no también. Pero algo que yo disfruto cuando yo predico, algo que yo disfruto mucho, Joel, es ver a la gente llorando. ¿Sabes por qué? Quebrantado por el Que Espíritu Santo. yo prediqué en un lugar los otros días y había un hombre, y yo nunca pensé que el Espíritu Santo podía quebrantar a un hombre así. Yo vi a ese hombre, varón, en la prédica. ¿Qué ha pasado? Mientras yo estaba predicando, yo lo veía, yo veía lágrimas. Después lo llamé para orar por él y el Espíritu Santo lo tomó y lo hizo llorar. Porque la gente piensa que hay que correr y danzar para sentir el Espíritu. Hay personas que sienten el Espíritu, lo que Así hace es que es. lloran. Yo no danzo, yo lloro. Así Cuando el es. Espíritu Santo yo lo estoy sintiendo en un culto, yo lloro mucho. Así Pero es. es así. Hay gente que cae y es bíblico. Eso es bíblico. Hay gente que danza y es Claro que sí. bíblico. Hay gente que habla lengua y es bíblico, todo eso. Pero yo disfruto mucho ese quebrantamiento en las personas porque eso es lo que trae el arrepentimiento, el cambio. Y Así eso es es. poderoso. es Joel, ¿tenías poderoso. algo más que decir o oramos para...? Vamos a orar, pero Excelente. antes de orar, Claro. sería bueno dar este punto también. Sí, suéltalo. De lo mismo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, que van incluidos los frutos del Espíritu, es también decir que no es enfocarse en lo que no tiene que hacer. Enfócate en lo que tiene que hacer. Wow. O sea, ¿sabe algo que sucede, Carlos Misael? Sí. Las personas que ellos se enfocan en que tienen que apartarse de pecado. Y está bien. Pero no te enfoques tanto en el pecado o en aquello que te está atribulando. Enfócate en qué es lo que tú tienes que hacer. Si te enfocas en llenarte del Espíritu Santo, el pecado ya no te atrae. No te trae. Si te enfocas en llenarte, en servir a Dios, en buscar a Dios totalmente, en cuerpo, alma y espíritu, como Sí. dándole el primer lugar, totalmente buscando la llenura de Dios, el pecado ya no va a estar ahí. Entonces, Wow. no es enfocarte, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hay en el mundo? En el Sí. mundo lo que hay es guerra, en el mundo lo que hay es tribulación, hambre, muerte. Si vemos todo eso, nos vamos a turbar, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Cuando Así nos es. enfocamos en el Espíritu Santo, eso ya no nos hace daño. Porque recuerda que Poderoso. Jesús dijo, ustedes van a tener aflicción, pero Sí. confiad, yo he vencido el mundo. Sí, y quiero decir algo más para que tú ores una oración corta a esta gente. Es poderoso lo que tú dices. Mira, hay un ayuno que ya yo no hago. Hace mucho Dios me enseñó
viendo a un predicador que no debo hacer ese ayuno. Yo no ayuno para matar la carne. Yo no ayuno y que, Señor, este ayuno de hoy es para matar mi mente. Este ayuno de hoy es para matar mis ojos. Yo no ayuno por eso, porque tú sales peor. Así Porque tú es. estás luchando carne contra carne. Le está dando importancia a la Yo carne. ayuno para buscar la llenura fresca. Así es. Cuando así el es, Espíritu Santo viene en mí, muere lo que yo quiero que muera. Así Yo no es. puedo pasar 6 No. horas orando para matar mi carne con mi propia fuerza. No, mejor yo paso 6 horas adorando y buscándolo a Él. Cuando tú sales de ese ayuno, de ese lugar, tú sales renovado. Totalmente. Un día estaba atribulado. Por eso yo creo mucho en la oración en lengua. Un día ya estaba atribulado. Pídale a Dios eso, hermano. Eso es lindo. Yo estaba atribulado, no sé, por un problema, no sé qué es lo que pasaba. Manito, yo me metí al cuarto solo 20 minutos a hablar en lengua, a orar en lengua. En lengua, en lengua. Eso es Mi bello. hermano, es como una recarga que viene. Es como una recarga y tú sales de allí, varón, Así es. ¡tram! A mí se me olvidó del problema. Fueron Aleluya. 20 minutos buscándolo a él y desenfocándome del problema. Y fue poderoso. Si no hablas lengua no importa, pero si tienes un problema, mejor búscalo a él para que él solucione esas Eso es situaciones. así, porque si te Así enfocas en es. el problema va a seguir. Va a Si te seguir. enfocas en la solución, alguna forma de cómo salir de ese problema Y más vas a en Dios. encontrar. Y más si es en Dios. Bien, mi hermano Joel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero Siempre, siempre. que ores una corta oración allí por esa gente que anhelan la llenura del Espíritu Santo. Ora para que Dios los llene. Amén, claro que sí. Gracias, Así Señor. que vamos a orar para que sea Dios confirmando esta palabra a través del mismo Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, te damos gracias, te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, Dios, que sea tú obrando, Señor, que sea tú, Dios mío, Padre, transformando los corazones, Dios mío, como dice tu palabra, Señor, Dios mío, que cuando tú llegas a la vida de alguien, Dios, ya no puede ser el mismo. En este caso te pedimos que tú seas llenándolo del Espíritu Santo a cada una de las personas que nos escuchan, que nos están viendo, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo reciban fuerza las personas que están debilitadas, las personas que ya no tienen fuerza para seguir, Dios mío. Te pedimos, Señor, Dios mío, Padre, que a través de ese mismo Espíritu Santo Gracias, nosotros Señor. recibamos la revelación fresca que necesitamos para cada día, Señor. Que recibamos, Dios mío, la sanidad interior y exterior, Dios mío, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Enséñanos, Dios Sí, mío, Padre, cada Espíritu día de más, Dios. Señor, y a las personas que están escuchando, Señor, a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, Señor Dios mío. Te pedimos, Señor, porque tu palabra lo dice, Dios mío, Gracias, Padre, Padre. que tu comunión íntima es con los que te temen y a ellos hará conocer tu pacto. En sí es el Espíritu Santo quien revela ese pacto. Por eso te pedimos, Señor, que traigas a nosotros la llenura del Espíritu Santo, Dios, para Así que es. podamos servirte como a ti te agrada y como es tu voluntad, Dios mío, Padre. Por cada una de esas personas que nos escuchan y por todo, Dios mío, Padre eterno y celestial, porque tú escuchas la oración cuando alguien te clama de verdad, cuando alguien te clama de corazón a través del Espíritu Santo. Sobre todo, Dios, te pedimos, Señor, que sea todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Menos nada, Joel. Una vez más, muchas gracias. Este tema está poderoso y Siempre, tiene mucha siempre. tela que cortar, pero por Sí, el sí. tiempo redujimos lo Por que el pudimos. tiempo. Esperamos que en Dios esta palabra te haya sido de bendición para tu vida. Ya tú sabes, mantente pendiente de la nueva entrega de este canal, apasionado por su presencia. Pendiente con la serie que estamos dando bajo el tema Aprendiendo de los errores y las virtudes de los personajes bíblicos. Ahí Dios va a bendecir tu vida de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Dios le Amén. bendiga. Shalom.